Ronda de entrevistas de Pedro Sánchez en medios de comunicación afines donde nos desvela, por un lado, que su periodo de reflexión de 5 días fue en realidad un paripé autolegitimador, y por otro lado, que va en serio a la hora de poner coto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Veámoslo. Anoche Pedro Sánchez fue entrevistado en Radio Televisión Española sobre ese proceso de reflexión en el que estuvo supuestamente sumido durante 5 días y que acaso podría haber terminado, según decía él, en su dimisión. Finalmente ya sabemos que no fue así, ya sabemos que Pedro Sánchez no dimitió, ya sabemos que Pedro Sánchez comunicó formalmente que quería, que tenía fuerzas para seguir en el cargo y que en realidad ese proceso de reflexión era un intento de movilización social permanente para conseguir amordazar a los medios de comunicación díscolos y a aquellos jueces que continúen ejerciendo independientemente sus competencias. Pues bien, ayer en esta entrevista de Radio Televisión Española volvió a reafirmar todos estos puntos. De entrada reconoció, probablemente sin ser consciente de ello, que la carta que publicó el pasado miércoles fue un completo paripé. Recordemos que en la carta nos decía: necesito parar y reflexionar, me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Es decir, que en el momento en el que escribió esta carta parecía que Pedro Sánchez sí estaba barajando como una opción el dimitir, que en ese momento, quizá con un arrebato, con un calentón excesivo, sí se estaba planteando seriamente dimitir y que por eso necesitaba 5 días de reflexión, 5 días de sosiego para ya, con la cabeza más fría, tomar una decisión con todas las consecuencias que ello implicaba. Pues bien, ayer una de las primeras preguntas que le hicieron en Televisión Española fue si el miércoles se le pasó por la cabeza dimitir como presidente del gobierno. Y atención a la rotundidad de su respuesta. Enseguida iremos a eso, pero quería preguntarle por qué usted ha dicho que ese miércoles fue la gota que colmó el vaso. ¿Quiere decir que ese sentimiento usted lo venía barruntando? ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir? No le niego que posteriormente sí. Vamos a ver, lo que está diciendo Sánchez es que el miércoles no tiene absolutamente ninguna intención de dimitir. Y que a pesar de no tener ninguna intención de dimitir el miércoles, ese día escribe una carta en la que les dice a los españoles que tiene que reflexionar sobre si quiere dimitir. Pero si no tienes ninguna intención de dimitir, ¿por qué tienes que reflexionar sobre dimitir? Y claro, acto seguido, para que no resulte demasiado revelador, lo que dice es que después de ya haber publicado la carta, en los días siguientes sí tuvo en algún momento la tentación de dimitir. Pero si el miércoles no la tenías, y se aprecia claramente en la rotundidad de la respuesta, no, ¿cómo voy a tener yo en la cabeza dimitir el miércoles? ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir? No. ¿A qué viene enviar una carta en la que suspendes tu actividad política porque necesitas reflexionar sobre si vas o no vas a dimitir? Pues porque obviamente esta pausa de 5 días no tenía en absoluto como propósito decidir si iba a dimitir o no iba a dimitir. Eso jamás se le pasó por la cabeza. Esta pausa de 5 días tenía como propósito principal cerrar las filas alrededor de Pedro Sánchez y movilizar permanentemente a los suyos para defender su figura política y su agenda contrarreformista y liberticida. Y esto es algo que también él mismo reconoce posteriormente en la entrevista. Indirectamente, fíjese, yo no pensaba en ello, pero indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo. Es decir, que lo que buscaba Pedro Sánchez, como muy bien fue capaz de sintetizar la agencia de noticias Bloomberg, fue hacer lo siguiente. Pedro Sánchez le da 5 días al país para pensar cómo sería la vida sin él.
Es decir, Pedro Sánchez pretendió dar un ultimátum a su electorado. Me estoy planteando dimitir, ¿eh? Imaginad qué supondría que yo abandonara la presidencia del gobierno. Si no queréis que esto suceda, salid masivamente a las calles a mostrar vuestro apoyo masivo no solo a mi figura política, sino a todas las reformas liberticidas que voy a tener que emprender a partir de ahora para que a mí me merezca la pena continuar como presidente del gobierno sin someterme a la fiscalización periodística y judicial, motivo por el cual voy a tener que controlar los medios de comunicación no alineados y los tribunales no alineados. Esa movilización general, al menos hasta el momento, no se ha producido, pero como es una pieza indispensable en el discurso autolegitimador y autovictimario de Pedro Sánchez, lo tiene que incorporar sí o sí a su argumentario para justificar lo que está por venir. Por eso, por ejemplo, durante la entrevista nos dice que el momento en el que decidió, en el que se convenció de verdad que tenía que seguir como presidente del gobierno, aunque nos ha dicho que el miércoles cuando escribió la carta ni se le pasó por la cabeza dimitir, pero bueno, que el momento en el que le hizo clic y en el que cayó totalmente convencido de que tenía que seguir como presidente del gobierno fue cuando vio las movilizaciones generalizadas de apoyo a su figura. Para mí, el momento clave es la madrugada del sábado, después del Comité Federal, de la movilización masiva que hubo en la calle Ferraz y también de todas las sucesivas manifestaciones, movilizaciones, escritos, actos de distinta índole en favor de proteger la democracia. El diario.es citando a la delegación del gobierno, es decir, ninguna sospecha de que se están minusvalorando los datos. Unas 12.500 personas se reúnen en Ferraz para apoyar a Pedro Sánchez según la delegación del gobierno. 12.500 personas, que eran además en su mayoría militantes traídos con autobuses de otros puntos de España. 12.500 personas en Madrid es una movilización masiva, una movilización de una magnitud tan contundente que hace recapacitar al presidente del gobierno y que lo persuade en contra de su ánimo, de su voluntad, de que ha de seguir al frente del cargo para regenerar la democracia. Pero si 12.500 personas en Madrid no es nada. Si es que hay más gente a la salida del Bernabéu cuando termina de jugar el Madrid que gente que había en Ferraz apoyando masivamente a Pedro Sánchez.